procedimiento administrativo a petición de parte o del denunciante o de la parte interesada, o a su vez iniciado de oficio por parte de la administración pública. Hasta ahí estamos claros. Habíamos revisado que en algún momento presento la solicitud. Si hay un interesado y si la solicitud se encuentra incompleta, pues la administración tendría que subsanar este particular. Una vez se le concedía 10 días para que subsane. En el caso de que no subsane, automáticamente el servidor público podrá declarar el desistimiento de este. Posteriormente, si es que hubiese subsanado, se calificará y, de ser necesario, la administración pública abrirá una etapa de prueba. Déjenme ver un segundito, estábamos nosotros revisando el material, o sea, el gráfico que tenemos para poder guiarnos cómo se da el procedimiento administrativo. Mientras tanto, te escucho, Miguel. Buenos días, doctor. Sí, ¿cómo está? Justo a mí me surgió una inquietud que no le comenté en la anterior clase respecto justo al tema de las medidas provisionales y de las medidas cautelares. ¿Estas medidas cautelares pueden presentarse, pueden ser apeladas o no cabe esa posibilidad, tanto por vía administrativa como judicial? ¿Las cautelares o las provisionales? Se te apagó el micrófono, Miguel. Perdón, doctor, las provisionales y las cautelares. Bueno, particularmente recordemos que quien denuncia, hablemosle en la provisionales, ¿no? Antes del procedimiento administrativo. Quien solicita las medidas provisionales deberá justificar el por qué las solicita. Lógicamente, recordemos que la actuación de la administración pública deviene de toda una actuación motivada. No es que el Miguel me ha pedido y yo, como soy la administración y soy buena gente, le voy a generar medidas provisionales o medidas cautelares. Me tienen que demostrar que efectivamente exista esto. ¿Se podría de cierta manera impugnar las medidas cautelares como parte de un debido proceso? Claro que sí, pero lógicamente no es que vas a impugnar, ¿no? No hay la figura de impugnación, pero sí se podría presentar un escrito solicitando que no se dé paso a estas medidas, por cuanto estaré presente aquí, yo mismo trabajo, miren, ¿sí me entiendes? Ahí hay unas como atenuantes que yo tranquilamente puedo justificar. Pero les soy muy honesto, en muy pocas ocasiones dentro del procedimiento administrativo se determinan medidas provisionales. Prefiero actuaciones previas. En actuaciones previas se dispone para no ingresar al procedimiento administrativo, automáticamente se resuelve la actuación previa y se soluciona el inconveniente que se ha presentado con solamente una actuación previa, antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, bajo tu pregunta, Miguel, sí se podría, pero no como una apelación, no como una impugnación, sino más bien decirle a la administración, ¿por qué tú me quieres poner medidas provisionales o por qué tú estás solicitando medidas cautelares si lo que se ha cometido de cierta manera no trasciende tanto? Hay veces que por un procedimiento administrativo pequeñito que piden el secuestro, el embargo, y de cierta manera no es lo adecuado. Entonces, primero, el criterio propio de la administración no le va a dar paso a esa petición. Puede calificar el inicio del procedimiento administrativo, pero no le va a dar paso. Ya vamos a ver lo que ocurre en el procedimiento administrativo sancionador con las medidas cautelares, sobre todo. Que en este caso, bueno, no nos adelantemos. Ahí podríamos mantener una particularidad sobre medidas cautelares. Entonces, por ahí vamos, Miguel. Ya se lo podría sobrellevar. Recuerda que siempre estamos sustentados en el debido proceso. Entonces, chicos, ustedes pueden observar en este momento lo que ya habíamos conversado. Técnicamente se presenta el procedimiento administrativo, me lo califican. Si la administración considera pertinente, abre un término de la prueba. Lógicamente, en el término de la prueba se podrán practicar lo ya revisado, ¿no? Informes, peritajes, lo solicitado por el denunciante, lo que ha corrido traslado en las mismas instituciones para aportarlo. Después habíamos manifestado que existe una etapa de resolución pública. Para llegar a esta resolución, la administración pública, una vez concluido el término de prueba, tendrá un mes, ¿sí? Tendrá un mes para resolver. En casos excepcionales, cuando ha existido otras nuevas pruebas o definitivamente tenemos mucha documentación, se podrá ampliar hasta un mes más. Lógicamente habrá que motivar la excepcionalidad de por qué estoy de cierta manera entregando, hablemoslo así, la resolución del procedimiento administrativo 2 meses después. Ahora bien, nosotros habíamos revisado, ¿no?
que una vez que se resuelva o para resolver el procedimiento administrativo, técnicamente se produce un acto administrativo, que la resolución es un acto administrativo. Pero ahora, no todos los procedimientos administrativos, ojo, escuchará, no todos los procedimientos administrativos se resuelven con acto administrativo. Pero me voy a decir, ¿pero por qué, profesor? Listo. Me permito compartirles un material que trabajo con otro grupo de estudiantes, ¿sí? Donde de cierta manera nosotros verificamos lo que corresponde a la terminación y procedimiento, la terminación del procedimiento administrativo. En primera instancia, recordemos, en primera instancia, voy a compartir el escritorio mejor para poder estar más acorde a esto, ¿ya? Para poder ir revisándolo. En primera instancia, nosotros, ahí estamos. Ya me ven, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. En primera instancia, nosotros tenemos las formas de terminar el procedimiento administrativo. Habíamos hablado, en este caso, que en nuestro procedimiento administrativo, la primera opción o la opción más valedera con la cual culmina el procedimiento administrativo será la notificación del acto administrativo. Lógicamente, una de las formas de terminación del procedimiento es el acto administrativo, donde ya lo hemos establecido que la administración tiene un mes para resolver el procedimiento administrativo o a su vez podrían de cierta manera extenderse hasta 2 meses. Ojo, entonces ya sabemos que el procedimiento administrativo en primera instancia se puede terminar por un acto administrativo. En un segundo momento, podría terminarse por un silencio administrativo. Y ahí ustedes que ya hemos pasado, ¿no? Ya hemos decurrido. ¿Por qué podría terminarse un acto administrativo? ¿Por qué podría terminarse un procedimiento administrativo por silencio administrativo? ¿Cuál era el escenario? Ya, cuando la administración no conteste, ¿en qué término no debía contestar? ¿O en qué plazo no contestaba la administración, chicos? En 30 días, Doc. En 30 días, correcto. Micaela es, ¿no? Sí, doctor. Sí. Muy bien, Micaela, en 30 días. Entonces, ¿qué ocurriría si después de los 30 días que la administración pública no ha contestado, en este caso, los 30 o los 60 días de acuerdo al procedimiento administrativo, lógicamente se podría terminar el procedimiento administrativo por un silencio administrativo? ¿Estamos de acuerdo? Segunda forma. La primera por un acto administrativo, la segunda por un silencio administrativo. Lisette. Doc, si como vimos en el cuadro, la administración necesita 60 días para resolver, tiene que igual generar un acto administrativo de notificación para decirle que se va a extender en el tiempo. Por supuesto, por supuesto. O si no, automáticamente al día 31 le solicitas la ejecución del silencio, pues, Lisette. Tú vas a ver que en el día 28, 25 te van a decir por cuánto el procedimiento ha tenido muchas controversias y resulta súper peculiar, razón por la cual se extiende en virtud del artículo tal del COA, se extiende el plazo para resolver a 60 días, como una excepción. Y después de esos 60 días, pues ya se podrá ejecutar lo que corresponda al silencio administrativo. Entonces, en lo que usted puede observar, bajo este criterio del silencio administrativo, lógicamente nosotros ya sabemos cuál es el trámite. Ya sabemos cuál es el trámite del silencio administrativo. Solicito la ejecución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿De qué? Del silencio administrativo positivo. La ejecución de mi petición. Ya lo habíamos dicho cuando revisábamos las características del acto administrativo. Habíamos dicho que en este caso tendrás que adjuntar de cierta manera el recibido que corresponda con las fechas y todos, lógicamente haciendo constar que en el debido tiempo no se te ha dado ninguna contestación al respecto. Lógicamente, en cuanto en el término 30 días. Después podría haber unas autorizaciones que conlleven nulidad, pero en este caso, la parte central, digámoslo así,
de cierta manera se va a fijar en que la segunda forma por la cual estamos terminando el procedimiento administrativo es el silencio administrativo. En un tercer momento hablamos del desistimiento, con la cual termina un procedimiento administrativo. En primera instancia, cuando revisábamos nuestra gráfica, aquí ya hablábamos del desistimiento, si se da cuenta, que consistía en que de oficio la administración declaraba el desistimiento cuando dentro del término de 10 días la persona interesada que ha presentado esta solicitud a la administración pública no ha completado ese requerimiento. Entonces, si te das cuenta, en este caso es uno de los factores por los cuales se puede desistir, así como también nuestro artículo 211 nos manifiesta de cierta manera que la persona interesada también puede desistir del procedimiento. ¿Y cuándo desistirá? Cuando no esté prohibido por la ley, lógicamente desistirlo, ¿no? En segundo lugar, debe indicarse si se trata de un desistimiento total o parcial. Si no se precisa por parte de la persona interesada si el desistimiento es total o parcial, se considera un desistimiento total de la solicitud del procedimiento administrativo. En los casos en los cuales la persona interesada, tengas en cuenta, ha generado o ha solicitado el desistimiento, esto originará a que no pueda volver a plantear una solicitud o una pretensión igual a la que ya presentó y solicitó el desistimiento. Entonces, es importante esta particularidad a ti como abogado. Cuando de cierta manera dice, vea, abogado Sebastián, mire, mi vecino está con esto, denunciémosle. Perfecto. Después dice, ya me hice de buenas con el vecino. Después de 2 meses, otra vez ve a Sebastián, no me hizo caso y quedamos en esto. Entonces, hay ciertas cosas. Ahí tenemos que estar claros con nuestros clientes en el sentido de que ya no puedes volver a generar esa nueva pretensión. Tomemos en consideración también que el desistimiento se debe realizar por cualquier medio que permita la constancia, de cierta manera, de que la voluntad de la persona interesada, lógicamente, ha ocasionado que se desista del procedimiento administrativo. Lógicamente, también hay que tomar en cuenta que el desistimiento procederá siempre y cuando no afecte otros intereses o, de cierta manera, no afecte a la administración. En el caso de que exista desistimiento, en el caso que exista procedimientos administrativos iniciados por medio de la administración, es decir, actuado de oficio, en este caso, la administración podría solicitar el archivo del procedimiento administrativo. Recordemos también que las formas, de cierta manera, de solicitar el desistimiento podrá ser la verbal, lógicamente, esta forma de desistir de manera verbal se deberá tomar en constancia en la comparecencia que realice la persona interesada ante la administración. Tercera forma, el desistimiento. Como cuarta forma, el abandono. Doctor. ¿Escucho? Disculpe, doctor, buenas tardes. Una pregunta. Hola, Yadira. Yo no me quedó muy claro respecto al desistimiento, si, o sea, es como algo tácito, si la persona no actuó dentro de los 10 días, o se tiene que manifestar, o es ambas. Bueno, cuando iniciamos el procedimiento administrativo, si se da cuenta, esa particularidad no está dentro de este articulado y les comenté como desistimiento, porque, por ejemplo, la Yadira solicita a la administración, ¿cierto?, que de cierta forma le inicie un procedimiento al Miguel. Entonces ya la Yadira incluye su petición, hablemoslo así en la administración, el funcionario público toma conocimiento y le dice, está incompleta su solicitud, le notifica al casillero o al mail que ha dejado a Yadira y le dice, estimada señorita Yadira, usted tiene 10 días para completar este particular. En caso de que no lo haga, será considerado como desistimiento por parte suya y la administración procederá en este sentido. Entonces, te conceden ese derecho, Yadira. La administración no puede declarar el desistimiento sin haberte dado esa opción. Es obligatorio para el funcionario público darte esa opción en el caso de que tu pretensión esté incompleta. Entonces, te concede el término de los 10 días. Si después de esos 10 días, Yadira, vas tú al día 13 y presentas y completas el desistimiento, creerás que y completas la pretensión,
creerás que la administración pública por poco ya tiene elaborado para notificarte el desistimiento. Esta es una actuación de oficio por parte del funcionario público, que la va a hacer. Porque imagínate qué sucedería. Estamos accediendo a un sistema garantista de derechos. Estás presentando tu solicitud, te están tomando conocimiento. Una vez que han tomado conocimiento, te dicen, vea, Yadira, está incompleto, pues. Le doy otra oportunidad. Tiene 10 días para completar. Usted tiene los 10, pero si después de los 10 días usted no vuelve, automáticamente te va a declarar el desistimiento. A eso nos referimos con ese desistimiento, estimada Yadira. Ya antes de calificar el procedimiento, el inicio del procedimiento administrativo, digámoslo así. Ya, Doc, muchas gracias. Listo. Entonces, Luis. Sí, doctor, buenas tardes. Yo tenía una pregunta así acerca sobre el desistimiento. En el caso de que la persona interesada desista, ¿no? En el artículo 211 es bastante claro al decir que no podrá volver a plantear igual pretensión en el mismo objeto y causa. Sin embargo, la administración, cuando actúe de oficio, podrá archivar la causa y es aquí donde recae mi pregunta. De alguna forma es una sanción, ¿no? El desistir, el hecho de que no pueda volver a plantearse con el mismo objeto y causa, pero la administración podría volver a reactivar el procedimiento una vez que ya desistió. De oficio, ha solicitado el archivo de la causa a la administración. Recordemos que el control administrativo es una potestad de la administración pública. Ejemplo, yo he tenido casos, ¿no? Alguna vez tuve un tema en una constructora que ya le sancionaron. De cierta manera, el señor constructor evidenció, no, le iniciaron el procedimiento, nos notificaron, se generó toda la etapa de prueba. En la etapa de prueba se justificó todo, no había razón. Entonces, la administración, a fin de no continuar con el procedimiento, porque ya se dieron cuenta que estaban un poco errados, entonces declararon el archivo de la causa porque no daba lugar, ni siquiera resolvieron, porque ¿qué sucedía si resolvían? Tenían que generar un acto administrativo. Estamos equivocados. Artículo 2, sanciones al funcionario que nos hizo originar todo este procedimiento administrativo. Entonces la administración de oficio generó el desistimiento de la causa. Pero eso no daba lugar, Luis, a que otra vez la administración, dentro de sus visitas técnicas, realice un chequeo a la misma constructora y encuentres otro tipo de anomalías, por ejemplo, o quizás la misma anomalía, que podían iniciar otro procedimiento administrativo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero en el caso de los particulares, sí, como tú dices, sí es una especie de sanción, porque recordemos, quizás el Francisco Hernández vive en un barrio que es bien conflictivo. O sea, yo les voy a ser muy honesto, verán, hace como 2 meses, perdón, no, hace como 4 meses tomamos el complexivo y tenía una compañera suya que estaba rindiendo el complexivo con un disco móvil en el oído. Y la compañera se fue a hablar toda la semana previa con los vecinos que ese día iba a dar el complexivo. Fue la policía, les retiró la policía, les hizo bajar el volumen. La policía no podía quedarse las 3 horas. Se iba a la policía, subían el volumen. Entonces la señorita tuvo un aula virtual propia porque tenía un profesor supervisor que estaba escuchando la música, no le dejaba concentrar. Y ella me decía, pero es que Doc, no tengo otro lugar donde irme a dar la evaluación. Claro, ¿eso te podía originar una denuncia ante la administración? Claro que podrías tú ponerlo en un procedimiento administrativo. Pero ¿qué iba a suceder? Que quizás ya lo que pasaba en Guayaquil, no salga en la pandemia, por favor, no salga en la pandemia, te decían, ¿no? No abran los bingos. Llegaba la administración, te iniciaba el procedimiento y te multaba. Ibas, pagabas la multa y creías que ya solucionaste todo. Iba la siguiente semana, te veía jugando bingo, te caía otra multa y te cerraba. Ojo, entonces, para la administración, de cierta manera, siempre va a estar esa potestad. Para el perjudicado, no, porque si no, en barrios, yo siempre digo, en barrios conflictivos, empapelarías la administración. La administración se dedicaría a solucionar los problemas domésticos. Entonces, de cierta manera, también le impide hacer esto. Entonces ahí, Luis, lo que tenemos que estar claros es que la administración podría iniciar en cualquier momento, mientras que en este caso la persona interesada debe estar muy, muy sigilosa en que si pone o no la denuncia, hablemoslo así, ¿no? Porque sabe que ahí, si da marcha atrás,
de cierta manera perdería la opción para que en un futuro volver a aplicar lo mismo, ¿no? Eso con nuestra siguiente parte en torno al desistimiento, ¿no? Ahora nos vamos a revisar nuestra cuarta forma de terminar el procedimiento administrativo, que corresponde al abandono. Las administraciones públicas, como nos dice nuestro artículo 212, ¿no?, declararán la terminación del procedimiento por abandono, ordenando el archivo de las actuaciones en los procedimientos iniciados por solicitud de la persona interesada cuando ésta deje de impulsarlo por 2 meses. Ojo, por solicitud de la persona interesada cuando ésta deje de impulsarlo por 2 meses. A excepción de los casos en que las administraciones públicas tengan pronunciamientos pendientes o por el estado del procedimiento no sea necesario un impulso de la persona interesada. Ojo, entonces en este caso del abandono, a pesar de que le declaramos abandono, en algún momento ya han pasado los 2 meses, igual esta persona interesada podría solicitar se declare el abandono. Ojo, el impulso puede efectuarse por correo electrónico, debiendo de cierta manera el momento en que presentaste tu denuncia adjuntar todos estos requisitos y sobre todo en el recibido tener la dirección de la persona o funcionario público quien será el responsable de generar el seguimiento al procedimiento administrativo. Tengamos en cuenta que no operará el abandono para la terminación de un procedimiento administrativo cuando haya resolución en firme en ejecución. Lógicamente, ya hay la resolución. ¿Cómo voy a declarar el abandono si ya hay la resolución? Capaz solo no está notificado. Vaya y notifique y ejecute el acto administrativo. Pero en los demás casos sí podríamos solicitar el abandono. Recordemos, aquí la particularidad constituye los 2 meses. En un quinto momento, nosotros nos referimos a la caducidad. Técnicamente, la caducidad opera 2 meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo. Ojo, 2 meses. Si decíamos en nuestro cuadro, que el acto administrativo deba dictarse aquí y de cierta manera no lo ha hecho a los 30 días, 2 meses después, si te das cuenta, sumarían 90 días que tenía para resolver, yo podría solicitar la caducidad, ¿sí?, la caducidad del procedimiento administrativo. Entonces, nuestra quinta forma de terminar el procedimiento administrativo constituye la caducidad. En un sexto momento nos referimos a la imposibilidad material. Y de cierta manera, en algún momento yo les decía, pero ¿cuándo, doctor, se produce la imposibilidad material? Técnicamente, esta imposibilidad material se da cuando, de ser necesario, las circunstancias sobre las cuales se estaba versando en el procedimiento administrativo, de cierta manera, ya no existan. Inicio un procedimiento administrativo porque el Miguel ha construido un muro. Está el procedimiento administrativo iniciado para sancionar. Mientras se inició el procedimiento administrativo, resulta que el Miguel construyó el muro y vino el invierno en Quito y se cayó más del muro, se comió 5 metros el río. ¿Sobre qué le voy a sancionar al Miguel? Sobre la ilegalidad de la construcción del muro, si ya no hay. Más bien yo solicitaría que en este caso el municipio me ayude para sostener construyendo un muro de contención que ya no se me vaya el filo de la quebrada de mi domicilio. Entonces, ahí se podía presentar una causa imprevista. Entonces, en este caso, ya no existe el procedimiento administrativo que era la denuncia por la construcción del muro, por circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito, se suscitó un imprevisto y este imprevisto ocasionó a que por tales circunstancias ya no se pueda continuar con el procedimiento administrativo. ¿Estamos de acuerdo? Un imprevisto. Miguel, te escucho. Doctor, me surgieron 2 preguntas. En relación a la caducidad, ¿se podría tomar como una diferencia entre el silencio administrativo, que la caducidad aplica únicamente cuando ya existe un, digámoslo así, o sea, actos que realiza la administración pública anteriores
a la sustanciación del proceso para dictar ya la resolución, mientras que el silencio administrativo únicamente se basa cuando usted presenta este pedido o queja o solicitud ante la administración pública. Y la segunda pregunta es, en el caso de que en el caso de que el administrado tenga, o sea, desea esperar, o sea, no, él no desea solicitar la caducidad del proceso administrativo, ¿esto es de oficio o a petición de parte? Porque supongamos, si yo soy interesado en un derecho que quiero que la administración declare y no lo hace dentro del término de la ley, ¿puedo esperar o esto también lo hace a petición de parte, perdón, de oficio la administración Ya. pública? Perfecto. Vamos con la primera pregunta. En torno al silencio administrativo, recordemos que el silencio administrativo procede cuando no han dado contestación a mi requerimiento. Lógicamente, voy a esperar los 30 días y solicitaré su ejecución. Mientras que la caducidad operará bajo el mismo esquema que nos plantea el Miguel. Dice, ya la administración hizo investigaciones, hizo una audiencia, pusimos las pruebas y supuestamente hasta el último día que se terminaba el término de prueba, digámoslo así, ya hemos hecho todo. Y de ahí esperemos, tú le dices a tu cliente, esperemos ya los 30 días para que nos resuelvan. De ahí posiblemente te llega, por ser tan complejo, esperemos los 60 días. Ya, del caso extremo estamos viendo, ¿no? Esperemos los 2 meses. Y a los 2 meses nada que te contesta. Técnicamente, como muy bien lo dice Miguel, hay muchas actuaciones, ¿no?, de la administración pública que ciertamente ya han operado. Entonces, automáticamente van a esperar 2 meses para solicitar la caducidad. Si yo soy la parte interesada o el tercero interesado, que de cierta manera estoy incluido ahí y la resolución no me va a beneficiar, podría solicitar a petición de parte la caducidad. Pero también tengamos en cuenta que la administración puede disponer la caducidad. De hecho, Contraloría lo hace muy frecuentemente dentro de un procedimiento administrativo súper especial, en el sentido que te dice, he perdido la competencia para tratar de juzgar en esto, y te conceden lo solicitado, Miguel. Operarían las dos figuras. En la práctica operan las dos figuras. Doctor, pero o sea, mi pregunta iba más direccionada en el sentido de que yo como persona que solicitó este procedimiento administrativo me conviene, o sea, porque yo sé que por las fases que se han realizado, por las pruebas, por las prácticas, por las demás actuaciones procesales, me conviene, y yo sé que la administración va a dictar este acto administrativo a favor de mis derechos. ¿Yo podría eludir el tema de la caducidad o la administración va a aplicar lo que usted mencionó respecto a lo que utiliza la Contraloría, doctor? Te comento que el escenario hipotético que tú lo planteas casi no se da. Porque si el acto administrativo te está garantizando los intereses de un administrado, la administración, por quedar bien, a los 30 días vas a tener tu respuesta, Miguel, porque sabe que no hay mucho inconveniente. Este tema de la caducidad se presenta cuando hay muchas controversias dentro del procedimiento administrativo. Entonces, como tú muy bien lo dices, yo soy el beneficiario. Si ya sé cómo van a resolver, me fue bien en las audiencias, ¿cómo voy a solicitar la caducidad? Técnicamente perdería el derecho a que me estaría favoreciendo la resolución de la administración. Entonces esperaría no más años luz. Tampoco es así, porque el abogado Miguel al día 28 ya va a estar, mira, pero ya está listo, ¿cuándo me notifica? Al día 30, ¿cuándo me notifica? Al día 35, ¿cuándo me notifica? Entonces, tanto que lo ven al abogado Salazar en la oficina, técnicamente al día 40 le han despachado. Entonces, en la práctica, si bien es cierto, el cuerpo normativo determina, ya te digo, es porque puede existir muchas controversias en el procedimiento administrativo, pero a la larga, de cierta manera, no es que muchas veces se genere esto. Pero, por ejemplo, poniéndoles un criterio de Contraloría, tú tienes una glosa de Contraloría, una responsabilidad generada con acto administrativo. Ellos tienen un criterio de caducidad después de 7 años. La Contraloría, por negligencia o por cantidad de procedimientos, dice, ya nos toca resolver y estamos en el año 9. ¿Y ahora qué hacemos? Artículo 1 de su resolución. Declárese extintas las correspondientes al año 8 y al año 9. Desde el año 7 cobro lo que me debe adeudar. ¿Por qué? Porque sabe que opera la caducidad. Y esta operatividad de la caducidad conlleva a que la administración pierda los derechos para juzgar. En el ejemplo que tú nos pones, Miguel, técnicamente en la práctica no se va a dar. En el hipotético, como tú lo planteas,
sería algo ilógico, pues que yo sé que voy a ganar y yo voy a solicitar la caducidad. Y más aún que la administración, de cierta manera, en vez de darte la resolución, diga, estimado Miguel, estoy en el día 60, me he dado cuenta que opera la caducidad. Por caducidad cierro su procedimiento administrativo y no le concedo los derechos, cuando más fácil le podría ser resolver el procedimiento administrativo. Le ocasionaría menos inconvenientes. O sea, sería ilógico que la administración resuelva por caducidad en estos casos. Por eso es que les digo, al día 30 lo vas a hacer. Y ojo, que la caducidad operaría, si nosotros sumamos los plazos, operaría a los 3 meses la caducidad. Y en el peor hipotético de que se ha dado una excepción para el acto administrativo, operaría en los 120 días, en los 4 meses la caducidad. Estamos de acuerdo, en los 4 meses. Y yo creo que cualquier procedimiento administrativo se resuelve en los 4 meses, Miguel. Yadira. Doctor, yo tengo No, una perdona, Yadira. ¿Cuál era la otra pregunta, Miguel? Miguel. Dígame, doctor. Había 2 preguntas. Esa era la primera relacionada con la caducidad. ¿Cuál era la otra? No, sí me respondió las dos, porque la primera era la diferencia que existía entre el silencio administrativo y la caducidad, y la otra cómo aplica la caducidad. Pero también me surgió una duda con lo que usted mencionó ahorita. Cuando se declara la caducidad, ¿usted puede proponer de nuevo un procedimiento administrativo o no? ¿O sucede en el caso, o ya no se puede, como en el caso del abandono? No, en este caso ya lo que sucede es que por ejemplo, te emiten un acto, o sea, están en el litigio de un procedimiento administrativo para que derroques tu muro. Tú justificas que tienes la autorización, el otro dice que no tienes, que tu muro se ha pasado 2 metros, etc. Y hay una lucha entre administrados, ¿no? La administración ahí está medio solucionando este tema administrativo. Entonces, opera la caducidad. ¿A quién le va a beneficiar la caducidad? Quizás al Miguel, porque él quería que su muro continúe ahí. La otra persona no va a dejar que opere la caducidad. Y por último, si opera la caducidad, va a buscar cualquier otra alternativa para iniciarte un procedimiento administrativo. Ya sea, el uno fue por la construcción del muro sin la autorización, el otro va a ser porque el muro no se encuentra dentro de la línea de fábrica, por ejemplo. Entonces, siempre va a buscar, nosotros abogados administrativos, siempre vamos a buscar la razón con la cual podamos solventar esto. Yadira. Sí, doctor, una pregunta. Respecto a la imposibilidad material, usted mencionó que por un imprevisto, básicamente las circunstancias por las que se versaba el procedimiento administrativo dejan de existir, pero si es por otra causa que no sea un imprevisto, también puede darse. O sea, por ejemplo, qué sé yo, en el caso del muro, que en vez de que se haya destruido por el río, esa misma persona coge y destruya, o sea la misma persona. ¿También No es es válido? imprevisto. No, porque ahí va a seguir el procedimiento administrativo y van a decir, vio que yo tenía la razón, ya inclusive el vecino derrumbó, póngale la multa, porque a pesar de eso, 10 años vengo con esto. Pero para eso tenemos nuestra siguiente forma de determinar que, perdón, le he quitado, que corresponde a la convención. Entonces, de cierta manera, dice la Yadira como asesora, no, vea, señor Francisco, ya le estoy diciendo, usted no tiene la razón, ya le han iniciado un procedimiento administrativo, póngase de acuerdo con su vecina Yadira. ¿Sí? Hablen en la administración, vayan a la audiencia y de cierta manera, a través de un acuerdo, solucionen el procedimiento administrativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí procede el escenario que tú nos planteas. Entonces, también existe la terminación convencional donde el procedimiento administrativo se lo terminará en base de un acuerdo que pueda existir entre la administración pública, la persona interesada, los terceros, siempre y cuando el acuerdo no sea contrario a la ley. Ojo, a veces, ¿qué pasa? No, tranquila, Yadira, no te preocupes, yo ya te doy para el muro y dejemos las cosas así. Si la administración ya se da cuenta que el muro no está dentro de la línea de fábrica, no te va a permitir terminar por el mutuo acuerdo. Así ya los vecinos sean repanas, no te va a permitir porque la administración me va a estar diciendo, estos vecinos, qué chévere, se han puesto de acuerdo, pero están incumpliendo. Entonces, yo como administración continúo el procedimiento administrativo.
Si la administración está ahí más o menos haciendo un papel de mediador y me dice, vecinos, pónganse de acuerdo, no hay ningún problema, listo, ya administración, el convenio, vengan, digan aquí a viva voz, lo cito, o a su vez hagan un documento privado en donde de cierta manera me demuestren que ha habido el acuerdo, lógicamente, pues terminará el procedimiento administrativo por la convención, por el acuerdo. Pero ¿qué sucedería? Yo verbalmente les digo, a ver chicos, entonces verán el examen el lunes. Después viene la Dana y me dice, no, pues profe, ya quedamos en que el miércoles. Y después viene la Lisset y el Luis, profe, pero el miércoles no, porque yo ya me voy a la playa, déjeme ir el miércoles en la mañana, vamos el viernes, no sea malito, por favor. Entonces, cuando ya empieza a haber estas faltas de convención, automáticamente, si no llegamos a un acuerdo, la administración pública lo que hace de cierta manera es continuar con el procedimiento administrativo hasta llegar a un feliz término. Entonces, chicos, no nos olvidemos. Aquí nosotros tenemos las causales por las cuales terminó el procedimiento administrativo. Acto administrativo, silencio administrativo, desistimiento, abandono, caducidad, imposibilidad material y convención. Entonces, con esta revisión, hablemoslo así, culminamos lo que conlleva a nuestro procedimiento administrativo. Recordemos que este procedimiento administrativo está solventado en este cuadrito, ¿no? Donde usted se va a poder dar cuenta que donde dice acto administrativo, notificación o silencio administrativo, acá arriba también debería estar caducidad, desistimiento, convención, causas imprevistas, silencio administrativo o el propio acto administrativo, si te das cuenta. Lógicamente, ya sabemos que una vez notificado, se genera la ejecución. Tú después de 10 días podrás apelar, ¿sí?, el acto administrativo o a su vez podrás aplicar un recurso extraordinario de revisión, que todo esto ya lo hemos valorado, ya lo hemos determinado, ¿de acuerdo? Con esto culminamos el procedimiento administrativo. A continuación, vamos a revisar lo que nos corresponda a un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué entenderíamos, chicos, por un procedimiento administrativo sancionador? ¿Qué entenderían ustedes? A ver, voluntarios. Nada, es la última clase, nadie, unos recién los conozco. Miren, por ejemplo, a la Adriana Villegas recién la conozco, prende la cámara. Yo le estaba alzando la mano, doctor. Y quería No, si usted participa, es broma nomás, Adriana, tranquila. No, pero quería hacer una pregunta del procedimiento administrativo que me surgió una duda y no sé si estoy en lo correcto, creo que estoy mal. Si yo soy la parte, yo quiero que exista el silencio administrativo, pero el tercero quiere que se dé la caducidad, o sea, quiere esperar el tiempo de la caducidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer la administración pública con ese acto administrativo? Ahí me hablaste, 3 cosas me hablaste. Tú eres la que espera el silencio administrativo. Claro. ¿A quién estás esperando caducidad por si acaso? La otra persona, la tercera persona está esperando, o sea, más que caducidad, está esperando el tiempo para que la administración dicte el acto, se podría decir. Ya. A ver. Entonces habría como que yo anhelo que la administración no disponga y yo activo el silencio administrativo, pero la tercera persona interesada quiere esperar, entonces cabría la caducidad. Pero es que, ojo, a ver, la caducidad es de parte y parte. El silencio administrativo es por la negligencia de la administración, de cierta manera, ante la respuesta. Pero si hay un tercero interesado que quiere que, por favor, que no conteste la administración dentro de los 30 días, por favor, crucemos los dedos, que se olviden. Voy a llamarle a mi pana, el Miguel, que trabaja ahí, que por favor, no sé qué haga con ese expediente. Así actúan, ojo, así actúan desde la práctica, ¿no? Pero claro, si tengo un tercer interesado, que es el Jordi, y está diciéndole, administración, ya vamos en el día 18, me pasé por aquí diciéndole que solo le faltan 12 días para emitir la resolución. Y recordemos que el silencio administrativo, a pesar de que se genera una ejecución y te garantizaría derechos, también conlleva responsabilidades contra los funcionarios que no generaron sus actuaciones propias de su función.
Entonces, si tú eres Adriana, la funcionaria pública, que no da respuesta, yo tradicionalmente, como ustedes dicen, no, se cargarían ese muerto de no haber despachado un silencio administrativo, una petición por silencio administrativo, no, eso ya sería una manchita para ti dentro de tu expediente. Entonces, ahí tú como funcionaria de la Procuraduría del municipio de Ceballos, es la Adriana, ¿no es cierto?, del municipio de Ceballos, de cierta forma, la abogada Adriana ya va a tener en un pizarrón que va a decir así, procedimiento Francisco Hernández versus administración, fecha límite 30 de marzo. Entonces ya antes del 30 de marzo ella va a sacar su resolución. Así funciona, así opera. Ya estos otros escenarios se dan porque en verdad hay negligencia o puede presentarse vicios del consentimiento, chicos. Recordemos, el acto de la administración pública es perfecto, se presume de legitimidad, pero con todo lo que hemos visto, con todos los ejemplos que hemos hablado, ya vemos que hay muchas circunstancias que no lo hacen tan perfectible, pues. Por eso es que es importante la impugnación. Entonces, Adrián, en ese caso, o sea, sí está muy bien que pienses que la administración no me va a contestar y que por ahí tampoco se va a operar la caducidad porque se han extendido. Pero la práctica, esas son las excepciones de la regla. La regla es que la administración tiene que de cierta manera, finalizar el procedimiento administrativo. Esto se da por N circunstancias que podrían generarse durante el procedimiento, Adrián. Bueno, chicos, continuando, ¿no? Y culminando nuestro último tema dentro de lo que nos conlleva esta administración, este procedimiento administrativo, vamos a ver uno de los procedimientos especiales, ¿sí? Hay varios, coactiva, ejecución, pero uno de los procedimientos especiales que lo han integrado así en nuestros contenidos de la asignatura, que corresponde al procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Tengamos como parámetro general, chicos, que ya existe un procedimiento administrativo, ¿no? Que ya existe, usted ya sabe cuál es el procedimiento administrativo. Ya sabe que dentro del procedimiento administrativo existe una etapa de inicio, una etapa de calificación, una etapa de prueba y una etapa de resolución. Ojo, eso en cualquier procedimiento administrativo. Pero ahora, en el procedimiento administrativo sancionador, quiero compartirles un material. En el procedimiento administrativo sancionador se especifica circunstancias sumamente particulares que devienen dentro de la realidad del procedimiento administrativo sancionador. Primero, el procedimiento administrativo sancionador se genera solo en la relación dentro de los administradores públicos. Entonces dirías tú, ¿cómo dentro de los administradores públicos? Sí, efectivamente tenemos nuestro procedimiento administrativo sancionador que de cierta manera nos conlleva a pensar que a partir de este procedimiento, en el caso de que se determine incumplimientos de las responsabilidades por parte de los funcionarios públicos, es decir, si se evidenciara que exista conductas antijurídicas que impliquen el quebrantamiento o la violación de un deber o de una obligación por parte del funcionario público, lógicamente se generará un procedimiento especial llamado procedimiento administrativo sancionador. Este procedimiento administrativo sancionador va aplicado a quienes ejercen la función administrativa en los organismos que conforman el sector público. En primera instancia, este procedimiento administrativo sancionador está regido por el principio de legalidad, con lo que les acabo de comentar, por supuesto, pues, porque de cierta manera tú eres el procurador síndico, tú eres el funcionario especialista del área financiera, estas son tus competencias, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer, esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer. Y si en algún momento se presentara en algunas circunstancias que tú estás incumpliendo sobre lo tipificado,
que tengas actuaciones antijurídicas y que lógicamente esas actuaciones antijurídicas conlleven, ojo, conlleven responsabilidades, pues la administración pública te va a iniciar un procedimiento administrativo sancionado. Ojo, un procedimiento administrativo sancionado. Y hay que estar muy en claro que este procedimiento administrativo sancionador deviene en su parte principal de las garantías constitucionales del debido proceso. Ojo, de las garantías constitucionales del debido proceso. Técnicamente, no es que hoy incumpliste y yo te diga, ok, ahí queda lo que hemos hablado y hasta luego. Le notifico al funcionario y no le doy ni oportunidad a que se defienda o alegue de cierta manera, en este caso, lo que le están inculpando. De cierta manera, cuando hablamos nosotros en el procedimiento administrativo sancionador, hablamos del inculpado. Entonces, tenemos que estar claras que este procedimiento administrativo sancionador también es un proceso para garantizar el debido proceso o el derecho a la defensa por parte del funcionario público a quien se le está imputando cierta irresponsabilidad, cierta conducta antijurídica, cierta conducta ilegal no acoplado a esta particularidad. Recordemos así que el Código Orgánico Administrativo sancionará al funcionario que genere actuaciones arbitrarias, para lo cual este mismo código ha implementado nuevas reglas para el servicio de la potestad sancionadora. Recordemos, tenemos la actividad administrativa que puede tener una potestad reglamentaria y también una potestad sancionadora, a más de la actividad administrativa, por supuesto. Sí, pero este código administrativo ha generado la potestad sancionadora en materia administrativa, ¿sí? De una manera muy similar al ejercicio del ius puniendi en materia penal. Esto se debe a la división del procedimiento en dos fases del procedimiento administrativo sancionador. La primera fase corresponde a la instrucción del proceso y la segunda fase es la encargada de la resolución del proceso. Es decir, en la primera fase vamos a tener un órgano instructor y en la segunda fase tendríamos un órgano resolutor. El órgano instructor corresponde a todas las actividades que tengan que darse dentro del proceso. ¿Sí? Lo que en derecho penal técnicamente es lo que hace la fiscalía, toda esa argumentación que se genera. Pero en derecho administrativo el instructor es una persona, una entidad, y el resolutor va a ser otra persona. Ojo, entonces, la primera fase que corresponde a la instrucción, de cierta manera, es la encargada de generar todas las investigaciones, todas las pruebas, de cierta manera notificar al inculpado, llevar con toda la investigación, digámoslo así, dentro de la sede administrativa. Y en un segundo momento, pues como les decía, tenemos la etapa resolutiva, lo que en materia penal, haciendo un contraste, correspondería al juez. Entonces, el procedimiento administrativo, por un lado, se divide en dos etapas, una etapa de instrucción y una etapa de resolución. En la etapa de instrucción se generará el inicio, la denuncia, las medidas cautelares, solicitar todas las pruebas, y este funcionario instructor, de cierta manera, lo que va a hacer es emitir un informe hacia la máxima autoridad para que tome la decisión. El órgano instructor se encarga de realizar todas las actuaciones que considere necesarias para el examen de los hechos, para recabar los datos e información que sean relevantes para determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción, incluso para dictar medidas provisionales o medidas cautelares, tal como el secuestro, la retención, la prohibición de enajenar, la clausura de establecimientos, la suspensión de la actividad, el retiro de los productos, documentos u otros bienes, el desalojo de personas y las limitaciones o restricciones de acceso. Mire, funciona al igual que el procedimiento administrativo.
No tenemos ninguna determinación. La diferencia es que esto se da dentro de la administración pública con la responsabilidad del funcionario público. Pero, lógicamente, aplicaremos estas medidas, ya sean provisionales o medidas cautelares, siempre que ninguna de ellas afecte, o no afecte, perdón, a los derechos constitucionales relacionados con el libre tránsito, la protección de datos personales, la inviolabilidad de domicilio, pues en algún momento, si de cierta manera nuestras medidas provisionales o nuestras medidas cautelares originarían todas estas situaciones, pues estaríamos lógicamente vulnerando los derechos de las personas. A más de eso, recordemos que en este caso de medidas cautelares requerimos la autorización del juez en algunas de estas medidas, del juez de contravención. Este órgano, el órgano instructor en nuestra primera etapa, es el que emite el acto del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Ojo, acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, es decir, el inicio del procedimiento administrativo. Y a su vez, este órgano instructor es quien evacúa la prueba para finalmente remitir un dictamen al órgano resolutor respecto de lo actuado en el procedimiento. En nuestra segunda fase, habíamos comentado de que esta solo corresponde al órgano resolutor. Este órgano resolutor analiza el dictamen, realiza una valoración de las pruebas aportadas por la propia administración y por el administrado en ejercicio del derecho a la defensa, determina la existencia o no del hecho infractor, así como la responsabilidad de la persona en contra de la cual se inició el procedimiento administrativo sancionador y, lógicamente, emite una resolución motivada. Esto nunca nos debemos olvidar. El procedimiento administrativo sancionador se centra en dos fases o en dos parámetros. La fase del órgano instructor, donde se sustancia todo el procedimiento hasta la emisión del dictamen al órgano resolutor, y en segundo momento una fase de resolución donde la persona que va a resolver no es que acata el dictamen, sino más bien tiene que generar un nuevo análisis sobre lo que consta en el dictamen, sobre el procedimiento administrativo, sobre el expediente del procedimiento administrativo, verificar las pruebas aportadas, lógicamente, como les había dicho, ¿no?, la existencia o no del hecho, verificar si existió o no, verificar si definitivamente la persona que estoy sancionando corresponde a que él es el infractor, la responsabilidad que esta persona tenga en contra, por la cual se le inició el procedimiento administrativo. Ahora bien, lo comentado, de cierta manera, viene como una nueva particularidad dentro del Código Orgánico Administrativo. Lógicamente, esto se solventaría en esa potestad sancionadora de la administración. Sin embargo, al analizar garantías que deben ser observadas dentro de la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador, nos encontramos con que los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora. Lógicamente, bajo este criterio nos está diciendo que el funcionario instructor deberá ser uno y el funcionario sancionador deberá ser otro. Lógicamente, servidores públicos distintos. Ojo, ¿por qué de cierta manera el procedimiento administrativo sancionador se lo sustenta así? Pues porque básicamente el problema radica en que la administración pública, al tener un número limitado de servidores públicos de apoyo para la sustanciación de este tipo de procedimientos, logra separar únicamente las funciones de la persona que firma como órgano instructor y como resolutor. Entonces, en este caso, imaginémonos, ¿no? Yo inclusive aquí voy a comentarles, hay un aliciente extra que yo lo relaciono con que
¿Qué pasa si el Miguel ha trabajado en el Ministerio de Gobierno 20 años en la unidad de talento humano? En la unidad X del Ministerio de Gobierno. Y resulta que el Jordi también trabaja ahí 25 años, entraron juntos. Y el Jordi trabaja en talento humano y el Miguel en el área jurídica. Y resulta que el Miguel es el que incumple el procedimiento y por eso le están iniciando un procedimiento administrativo sancionador. Entonces el Miguel dice, por mí que me inicien, yo no he incumplido. Y mientras tanto se baja donde el Jordi. Oye, Jordi, echaste una mano, ya me dijeron que me van a dar un procedimiento administrativo sancionador. A más del comentario que yo les decía, por la cantidad de funcionarios. Es decir, hoy te toca a ti, Miguel, de instructor y a ti, Jordi, de resolutor. Son dos funcionarios distintos. Pero lógicamente, mi visión es mucho más amplia en el sentido de que, por ejemplo, en los sumarios administrativos, en el año 2017, se presenta una reforma dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público y te dice que el sumario administrativo se lo llevará a cabo por parte, se lo generará desde la institución pública. Pero quienes llevarán todo el procedimiento será una subsecretaría del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Para evitar lo que les comento. Entonces, el Miguel ya sabe, ¿no? Que si de cierta manera le van a iniciar un sumario, ya no va a tener al Jordi Pana en talento humano que le dé una mano, pues, con su procedimiento administrativo sancionador. El Miguel le va a decir, hermano, ¿no has leído la resolución del 2017? Ahora los sumarios nosotros los instauramos, te notificamos y allá usted tiene que defenderse con las autoridades del Ministerio del Trabajo. Entonces te das cuenta como que separaron un poco más, porque claro, ¿cuál era la situación en la administración pública? Voy y le denuncio a Luis Rosero, no cumple sus actividades. Voy donde la Natalie Farinango, ¿sabe qué? La señorita Natalie ya me tiene ahí tanto tiempo esperando. Siempre que llego, pasa conversando en el celular, en el chat, con la compañerita del lado, la Lisette, ahí conversa, nunca me atiende. Le denuncio, le siguen un sumario. Antes, ¿qué pasaba? La Lisette, como era panísima del Miguel, ve, Miguel, por favor, a la Natalie le quieren hacer esto, date una manito en talento humano, no serás así. Y si le van a sancionar, solo una amonestación verbal. ¿De acuerdo? En el mismo lugar. Ahora separaron, lo hicieron independiente, a pesar de que en esa misma institución está el órgano instructor y resolutor. Ahora, en circunstancias graves, ya toma de parte el Ministerio del Trabajo. Entonces ya no es tan fácil para el Miguel poder llegar al Ministerio del Trabajo y decir, ¿y ahora quién me ayuda? Hoy sí me fregué. Entonces los funcionarios públicos ahora estamos cumpliendo las responsabilidades bajo ese estricto sentido. Entonces este es el concepto o este es el criterio sobre el cual deviene toda esta determinación, ¿no?, del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, tengamos en cuenta que los informes elaborados para la emisión del dictamen y para la emisión de la resolución del procedimiento administrativo sancionador generalmente son elaborados por el mismo funcionario jurídico. Los que evidentemente en algún momento podríamos decir que se vulneraría esta garantía en la cual la administración no podría ser juez y parte, que quizás le va a decir, si es el mismo funcionario, otra cosa es que va a firmar el Jordi. Vos, Miguel, que tenías el proceso, harás todo y pasarle al Jordi para que firme porque él es el resolutor. Así generalmente podría funcionar ya en la práctica, en la parte administrativa. Pero por eso les pongo el ejemplo en el sumario administrativo, donde sí el Ministerio del Trabajo, a través de esta subsecretaría, conoce cómo se debe llevar el procedimiento. Al final hacemos todas las preguntas, ¿de acuerdo? Ya para culminar con lo que ocurre con esto. Otra de las circunstancias relevantes a ser analizadas dentro de los procedimientos administrativos sancionadores recae en la prescripción de las infracciones administrativas. Las mismas que según el Código Orgánico Administrativo las determinamos en infracciones leves que prescriben en 1 año, las infracciones graves que prescriben en 3 años y las infracciones muy graves que prescriben en 5 años. El problema al determinar la prescripción de las infracciones radica en que las infracciones administrativas tienen clasificaciones distintas a las establecidas en el Código Orgánico Administrativo. Situación que conforme al principio de tipicidad no pueden ser sujetas a ninguna interpretación analógica o extensiva. Recordemos que en derecho público hacemos lo que se encuentra escrito y por lo tanto, al no poder determinar si la infracción se encuentra prescrita o no, la administración se encuentra en algún momento limitada al ejercicio de la potestad sancionadora.
Entonces, recordemos, haciendo un análisis, tenemos dentro del procedimiento administrativo sancionador 2 etapas. Ya sabemos que el procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a petición de parte. El procedimiento administrativo sancionador, de igual manera, de oficio o a petición de parte. Lógicamente, cuando inicio de oficio, la administración deberá justificar todo. Cuando lo hacen a petición de parte, el interesado incorporará su denuncia y colocará todas las pruebas que considere y, lógicamente, le corresponde a la administración impulsarlo y llevarlo a cabo. Que existen 2 fases, la fase de la instrucción y la fase de la resolución. Que el COA nos dice que la instrucción y la resolución se darán por funcionarios separados. Que en la realidad quizás no tenemos tantos funcionarios públicos que lleven el procedimiento, que podría darse el caso que en aquellos mismos resuelvan. Que de ahí se prevén infracciones leves, infracciones graves y infracciones muy graves que podrían prescribir en 1 año, en 3 años o en 5 años. Pero ¿qué sucede? Que en algún momento te dice las infracciones leves prescribirán en 5 años. ¿Cuáles son las infracciones leves? ¿Qué es lo que cometió? El Miguel, ¿sabe qué? Seguramente tenía que resolver esto, pero se ha ido un día con el Jordi, era el cumpleaños del Jordi, el almuerzo el viernes, ya se atrasaban para timbrar el ingreso del retorno del almuerzo y lógicamente el Miguel ha ido llevando una botella de cerveza. Desafortunadamente en su escritorio encuentran la botella de cerveza porque llegó el Ministerio del Trabajo y le dice su jefe que le inicien el procedimiento administrativo sancionador. ¿Hay incumplimientos? Claro que sí. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo sé que eso es leve, grave, muy grave? Porque le pueden decir, ingresó licor. Bueno, ingresó licor, pero la botella estaba tapada. No he estado tomando, si es para llevarme a la casa. Ejemplo. Entonces, todos los escenarios que pueden presentarse dentro de la administración. No profundizo más, yo creo que está muy claro. La particularidad del procedimiento administrativo sancionador, bueno, lo tenemos en nuestro Código Orgánico Administrativo, usted lo va a poder leer, pero nunca nos olvidemos. Se da dentro de la administración pública para funcionarios públicos que ejercen la actividad administrativa por sus incumplimientos, por actuar con arbitrariedades, que se lo divide en 2 fases, la fase de la instrucción a cargo de un funcionario público y la fase de la resolución a cargo de otro funcionario público. Haciendo una analogía, la fase de la instrucción corresponde al papel de la fiscalía dentro de cualquier procedimiento y la fase de resolución al papel del juez, una vez que se hayan aportado todas las pruebas. Al funcionario instructor le corresponde iniciar el procedimiento administrativo sancionador, generar las pruebas, las actuaciones, los oficios, lo que él considere, inclusive hasta emitir el dictamen para conocimiento del funcionario resolutor. Hasta ahí llegamos de cierta manera, chicos. De antemano les agradezco el haber compartido esta aula y ya vamos a comentar algunas particularidades, pero sobre todo, siempre decirles, chicos, esto es lo poco o lo mucho que se les enseña. Nunca deje que su conocimiento se quede ahí. En algún momento trate de seguir investigando. La formación del profesional del derecho se lo hace por la capacidad de investigar. No se quede conforme con lo que nosotros enseñamos. Siempre queremos mucho más. Tratemos de seguir leyendo, tratemos de seguir investigando. Y ya saben, conmigo pues a las órdenes en cualquier momento. Recordemos, nuestra evaluación ya está por convención en nuestro procedimiento administrativo para el día miércoles. La Dana me confirma si podemos iniciar desde las 7 de la mañana. Yo no tendría problema, chicos, les soy muy honesto. Y ustedes también podrían organizarse. Y lógicamente, pues, agradecerles. Los que ya hemos tenido clases, pues, hemos compartido aula de manera física y creo que hemos mantenido una buena relación en el sentido académico. Y ya saben, cualquier circunstancia administrativa, cualquier conversación, cualquier inconveniente, pues, seguiremos en contacto bajo este criterio. Ahora sí, escucho las preguntas. Ya han bajado todas las manos, ya. Escucho, chicos, nada. A ver, vamos. Samantha. Desde Salinas, la Samantha está. Mentira, Doc, estoy en lata. Ya terminaría. Yo sí le digo. No. Ya. Seguridad ante todo. Dígame, Samantha. Ya. Doc, yo le quería preguntar acerca del artículo 249 del COA, porque ahí nos dice, en el 250, perdón, en el inicio de este procedimiento. Ahí nos dice, por ejemplo, que se inicia de oficio o por acuerdo del órgano competente. En este caso, el órgano competente puede ser cualquier
administrador, bueno, un Imagina- órgano jerárquicamente superior o... Claro, puede ser un órgano jerárquicamente superior o a su vez puede ser otra administración, Samantha. ¿Qué tal que, ejemplo, tenemos la prefectura de Cotopaxi y la municipalidad de La Tacunga, ¿verdad? Entonces resulta que ciertos funcionarios de la prefectura de Cotopaxi están haciendo alguna gestión en la municipalidad de La Tacunga y evidencian que se está produciendo un mal comportamiento, hay un mal funcionario público. Automáticamente, en este caso, la administración prefectura va a remitir un comunicado a la administración, digámoslo así, municipio, para que inicie el procedimiento. Entonces, si te das cuenta, también otro órgano administrativo lo puede iniciar. Y eso es lo que generalmente ocurre. De ahí la denuncia que genera el ciudadano también es parte de, se podría generar así, mi estimada Samantha. Ya, Doc, muchas gracias. Ok. Jordi. Buenas tardes, Jordi. Oh, buenas tardes, Master. Una pregunta, a mí no me queda muy claro como lo de... Porque se hace bien parecido como a un sumario administrativo. ¿Y cuál sería la diferencia de un sumario administrativo? O sea, ya nos dijo que tal vez puede ser también que esté ligado el sumario administrativo al procedimiento administrativo sancionador. Ajá, y este procedimiento administrativo sancionador es lo mismo, es diferente. Recordemos, a ver, técnicamente, bajo tu análisis, Jordi, podríamos decir que el sumario administrativo es un procedimiento administrativo sancionador. Pero recordemos que nosotros tenemos un código orgánico administrativo, que donde no exista leyes especiales, aplicamos el código orgánico administrativo. Pero en el caso del sumario administrativo tenemos la ley orgánica del servicio público, Jordi. Y en la ley orgánica del servicio público se determina un procedimiento administrativo sancionador por los incumplimientos a los funcionarios. Entonces, si tú eres funcionario público y evidencian alguna situación, podrían iniciarte un sumario administrativo con ese proceso. Entonces, particularmente, digamos, el genérico es el procedimiento administrativo sancionador. El específico para los funcionarios públicos bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional Ley Orgánica del Servicio Público es el sumario administrativo. Es un ejemplo de procedimiento administrativo sancionador, Jordi. ¿Listo? Lisette desde Macas dijo, que ya no es de Sucúa, que es de Macas. Diga, Lisette. Buenas tardes, Doc. Doc, pero ¿qué otros entonces tenemos como ejemplos de procedimiento administrativo sancionador? Y si este es el genérico, o sea, ¿en qué casos se aplica así tal como lo vemos? A ver, por ejemplo, no todos los funcionarios públicos son regidos por la Ley Orgánica del Servicio Público. No todos los funcionarios públicos. Recordemos que en una administración pública usted va a tener trabajadores y servidores. En algún momento el trabajador, su relación laboral es regida por el Código del Trabajo y el funcionario es regida por la Ley Orgánica del Servicio Público. Entonces, si yo tengo un trabajador que de cierta manera está incumpliendo sus actividades, no le puedo, pues, sancionar con la Ley Orgánica del Servicio Público. El momento en que emite un acto administrativo con esa ley, será nulo, pues, porque uno de los requisitos, primero, es la competencia, el objeto, la legalidad, ¿verdad? Entonces, me lo darían de baja. En este caso, ¿podría aplicar un procedimiento administrativo sancionador? Podría hacerlo. Y podría determinarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ese podría ser el escenario más real. No, a ver, hay ejemplos mucho más técnicos, ¿no? No me gustaría decirles porque podríamos confundirlos en el procedimiento administrativo sancionador. Pero, por ejemplo, otro procedimiento especial que no es el sancionador es el cobro de las coactivas. Es un procedimiento especial propio de la administración pública. ¿O es que usted va y solicita un cobro de coactiva? No. Usted dejó de pagar el agua automáticamente 3 meses. Y yo a veces le digo, es súper coercitivo, ¿no? Llegan, te cortan el cable del breaker, te cierran las llaves, te ponen el candado, hasta que no pagues. Y te iniciaron la coactiva para el cobro. Es un procedimiento especial. Aquí también tenemos, aplicando el Código Orgánico Administrativo, cada una de las administraciones
tiene su forma de ejecutar el procedimiento de coactivo. Lógicamente, va a haber una notificación de inicio de procedimiento de coactiva. Tú durante el procedimiento puedes acercarte y pagar. Por el cumplimiento, de cierta manera, suspendes la coactiva. Ya ahí termina el procedimiento administrativo especial. Entonces, ese podría ser el ejemplo, Liceo. Eso, chicos. Entonces, con ustedes, bueno, el lunes ya son exámenes, ¿no? Nos miramos el miércoles. Cualquier situación, seguimos conversando por el chat. Como siempre le digo, vamos, nos queda una semana apenas, chicos. Sí, vamos, yo sé que estamos a full, todos estamos a full. Póngale mucho ñeque, no se estrese, porque ahora ustedes son fanáticos del estrés, no se estrese. Hay peores cosas. Solo tiene que estudiar, ir, dar el examen y no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Natalie, te escucho. Buenas tardes, Natalie. Yeah. Buenas tardes, doctor. Es que a mí sí me generó confusión porque yo había visto un auto de inicio por sanción del del uso inadecuado de la mascarilla en donde decía auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador flagrante. Entonces eso no se debería llamar así porque usted dice que solo es entre funcionarios públicos. Pero en este caso, recordemos que le ponen, o sea, a ver, cuando se genera, es solo dentro de la administración pública. Pero ¿por qué le ponen sancionador? Porque sabe que va a decurrir en este caso una multa. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de las industrias, la Agencia Metropolitana de Control. Me imagino que ese lo viste en la Agencia Metropolitana de Control, Natalie. Ellos van, revisan el restaurante, incumplen, te ponen auto de inicio de un procedimiento sancionador. Lógicamente, este auto de inicio de procedimiento va a constituir sancionador siempre y cuando lo justifiques. Si justificas, técnicamente lo mandarán al archivo. O desistirán. O en la etapa de prueba ordenarán el archivo porque tú justificaste. Pero ya te digo, en la práctica, tú muy bien lo dices, en la primera línea le ponen, ¿no? Auto de inicio, procedimiento administrativo sancionador. El ciudadano cuando ve sancionador, ¿qué me pasó? Y la multa de la mascarilla, ¿por cuánto estaba, Natalie? Creo que era $50, creo que era. $100. Y es flagrante, Natalie. O sea, ¿qué pruebas vas a aportar? Es que justo me picaba la nariz y me saqué para llevarle en la mano. No puedes aportar nada. Por poco te tomaron la foto y te hicieron decir, estaba sin mascarilla, firme. $100 es. Entonces, en ese caso ya es definitivamente sancionado. Por eso es que quería hacerles esta particularidad con los funcionarios públicos. En este caso, la administración. Recordemos que también la facultad de la administración es sancionadora hacia, en este caso, la facultad de la administración es sancionadora hacia el ciudadano o hacia el administrado. Construcción ilegal. De cierta manera, te van a poner en el auto de inicio de procedimiento administrativo. Algunos sancionador, otros no. Porque si justificas de cierta manera que tenías los planos, que tenías la autorización, no te van a sancionar. Te van a decir, déjenos una copiecita y archivemos el caso. No tengo los planos, construiste el tercer piso sin ninguna autorización, te van a sancionar. Multa y en algunos casos el derroque, en la gran mayoría. Pero recordemos que a la administración no le interesa derrocar, le interesa seguirte cobrando las multas hasta que tú mismo arregles. Por eso se da eso, Natalie, pero en la práctica está muy bien. ¿Tú trabajas en algún buffet, Natalie? No, doctor, es que justo mi hermano trabaja en el municipio y es instructor notificador. Entonces, él siempre emite sus actos así y dice procedimiento administrativo sancionador. Entonces, ahí me genera controversia. Por suerte, o creía que usted era la de que andaba sin mascarilla. Ah, no. No, definitivamente, por eso le generan, él es el notificador. Mira, él es parte importante de la administración pública. Él es el que notifica, inicia. O sea, y desde ese punto de partida se verifica pues todo este procedimiento administrativo sancionador. Cuando ustedes creo que cuando estén en séptimo o en octavo semestre, hay una asignatura que se llama clínica administrativa. Ahí bueno, si es que tenemos el gusto de vernos y todo eso, pues ahí revisaremos ya con documentos, ¿no? Ahí la Natalie nos va a colaborar con todas las copias de los expedientes para tener una variedad de cuáles son los actos que incurren la administración, ¿no? Para iniciar todo esto, Natalie. Gracias. Gracias a esa colaboración. Eso es, Natalie.
Brian, tengo otra pregunta. Doctor, buenos días. Buenas tardes, digo. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Era en cuanto a la terminación convencional que estábamos hablando. En un rectángulo, o sea, estaba una parte subrayada, sino que se me fue el internet y no lo entendí. O no sé si hablo. Pero, o sea, ¿a qué se refiere más que todo en la partecita que dice que se verse sobre las materias que sean susceptibles de transacción? O sea, ¿cómo sería eso, doctor? Yo no le entendí eso, disculpe. A ver, si es que la administración pública me inicia el procedimiento porque no tengo planos y de mi tercer piso y me están multando, ¿cómo voy a llegar a un acuerdo con la administración pública a una convención en Brian? ¿Crees que la administración pública va a llegar a un acuerdo en ese caso? No, la administración pública te va a poner la multa. Eso no es sujeto de transacción, pues, Brian. Ahora, que tú estés de cierta manera tratando de construir y tengas todos los permisos y la administración te diga, pero Brian, mire, aquí nosotros teníamos el proyecto del Quito Cables, por favor, le digo, no construya, más bien verifiquemos por acá cómo usted podría repotenciar. Perfecto, hacemos un acuerdo y dejamos ahí el procedimiento administrativo. Pero hay cosas, recordemos que hay cosas que sí son perfectibles de transar, de cualquier transacción, de cualquier acuerdo, pero hay otras que no. El ejemplo que te pongo, el acuerdo va a ser, listo, Brian, no le pongo la sanción, pero usted mañana tiene derrocado todo. ¿Y tú crees que el administrado va a acceder a eso? No. El administrado va a querer mejor que el acuerdo sea, deme 30 días y regularíceme la construcción. Ese va a querer el acuerdo. Entonces ahí, eso no va a ser sujeto de transacción. Recordemos, eso no va a ser sujeto de transacción. Con ese ejemplo. Eso es, chicos. Listo. Ya, por recomendarles, ¿no? Nuestra evaluación, si hay voluntarios, ahí, Dana, usted me pasa el listado de cuál sería el orden de nuestras intervenciones. Me dice a qué horas vamos a iniciar, Dana, por favor. Y recordemos, no soy muy partidario de una evaluación de una sola calificación por una materia, primero. Por suerte, la universidad tampoco. Por eso nos ha dividido en actividades grupales, individuales y su evaluación final. Segundo, si usted concurrió a todas las clases y cumplió con todas las evaluaciones, ya tiene 13 puntos sobre 20. Nuestra evaluación será sobre 7 puntos. Ojo, y no me gusta llamar la evaluación, sino será una conversación sobre derecho administrativo. Como yo siempre les digo, cuando nos encontremos nuevamente después de un añito en la banca de la universidad, nos sentaremos a decir, Doggy, ¿qué era esto del procedimiento administrativo? Usted nos hablaba de las características, ¿qué era el acto? ¿Podemos conversar? Claro que sí. Recordemos, no me interesa qué dice el artículo 5, el artículo 7, el 23, no. Lo que me interesa es qué es un acto administrativo, qué es un hecho administrativo. De cierta manera, ¿cuáles son las actividades de la administración? ¿Cuáles son las características del acto administrativo? ¿Cómo de cierta manera se genera un procedimiento? ¿Por qué era importante el expediente? ¿Por qué decíamos que era una declaración unilateral? ¿De acuerdo? Vamos a conversar. No se aprenda de memoria. Yo creo que si todos concurrieron a clases, chicos, no vamos a tener ningún inconveniente. Conversaremos. Conversaremos de lo que hemos visto en clase. ¿Listo? Y cualquier situación seguimos dialogando por el WhatsApp. Un abrazo a todos, una buena tarde. Ya sabe, dedíquese una semanita más. Vamos, con fuerza. Ya culminamos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.